Benvides, homines dubitantes. Estamos en el primer episodio de lo que va a ser esta sección Dialogismos y tengo el placer de estar acompañado con Germán Nuici, que bueno, ya os mencioné su nombre y hablé un poquito de él en el episodio anterior, pero, pero bueno, aquí lo tenéis ya, ya podéis verle aquí. Y nada, vamos a hablar de un tema que de alguna manera pues, bueno, está relacionado con la temática del podcast y entonces de alguna manera va a introducirlo primero Germán y de ahí pues vamos a conversar un poco sobre ese tema y bueno, a diferencia de los episodios pues es un poco sin guión, un poco una charla así amistosa de un tema que va a proponer él. Así que lo dejo contigo, o sea, introduce el tema y le damos. Genial, pues nada, lo primero, muchas gracias por la oportunidad de colaborar y benvides y vamos allá, porque ya has dicho más o menos cómo va a ser la mecánica. Voy a intentar siempre que esas presentaciones que haga de los temas tengan algo que ver con el capítulo, porque me parece interesante y además tocas temas súper existenciales, centrales de la vida de todas, ¿no? Entonces voy a intentarlo. Y así que hoy voy a hablar un poco del desarraigo, desde una perspectiva que ahora vamos a ver. Y voy a empezar hablando del desarraigo, citando a uno de mis filósofos preferidos, los filósofos preferidos de casi todo el mundo que le gusta la filosofía, que es Martin Heidegger. Y esto no lo haré con todos los personajes intelectuales que traiga a colación, pero a Heidegger sí te quiero presentar un poco porque tiene una historia terrible e interesante y bueno, creo que puede interesar antes de empezar a hablar de él porque es paradójica. La oscuridad que tiene Heidegger detrás suyo es que él vivió en los años 30 en Alemania y fue partícipe y además entusiasta, porque a veces Heidegger es un filósofo tan importante y que gusta tanto que se esconde un poco la participación entusiasta que tuvo en el régimen nazi. Esto es algo de lo que podemos hablar un día sobre eso de separar el arte del artista, la teoría del filósofo. Casi que con la teoría del filósofo es más complicado. El caso de Heidegger es terrible porque su director de tesis y amigo era Husserl, que era judío. Él tuvo una relación amorosa con Hannah Arendt, otra de las grandes filósofas del 20, que también era judía. Entonces es particularmente terrible. Quería un poco presentarlo así antes de empezar a hablar de él porque me parece bien que esto se diga. A veces no se dice y al mismo tiempo es un personaje inteligentísimo. Entonces, él, su teoría antropológica está basada en el desarraigo y en el desarraigo como algo inherente a los seres humanos, ¿no? Entonces, él habla de que los seres humanos somos un ser arrojado al mundo, ¿no? ¿Por qué somos un ser arrojado al mundo? Bueno, esto es un tema amplísimo, pero lo voy a explicar con un ejemplo también de Heidegger, que yo creo que lo explica muy bien. Es un ejemplo como una historia antropológica, casi como un mito filosófico, ¿no? Que intenta un poco explicar qué nos pasa a las personas, por qué tenemos como esa base de desarraigo. Y lo que dice Heidegger es que nosotros, pues primero, en un futuro, digamos, como ideal o en un origen fantaseado, empezamos a usar herramientas. Y entonces empezamos a tratar las cosas con lo que él llama el ser a la mano. Es un nombre que le pone a los objetos que empezamos a usar como herramientas. Y lo que dice Heidegger es que en algún momento esas herramientas se quiebran y de repente dejan de funcionar, esa relación ya no es tan directa como la relación que tienes con el martillo, porque el martillo se rompe y de repente lo miras, el martillo pasa a ser un problema que hay que arreglar y pasa a ser un ser a la vista. Entonces, digamos que frente a una relación más directa con las cosas que tienen la mayoría de los animales que conocemos, pues las personas es como que vamos dando pasos hacia atrás, ¿no? Primero interactuamos con las cosas como herramientas y luego cuando esas herramientas se rompen, y esto es aplicable a todo en la vida, es muy extrapolable, incluso a la relación con otras personas, de repente surge esa duda, que por un lado es lo que nos hace humanos, es maravillosa y necesaria, y por otro lado genera esa especie de distancia, ¿no? de desarraigo, de mirar las cosas como si fuesen un problema. Esta idea de que el desarraigo es lo que nos hace personas
está como en todas partes. Está en los mitos. Tú trajiste a Homero el otro día. Está también en los mitos judio-cristianos. A mí hay una cosa que me obsesiona mucho desde niño, que es que Adán y Eva están tan tranquilos en el Edén, en el paraíso terrenal, y deciden, les dicen, no comáis solo de un árbol, sois inmortales, felices, y el árbol del que no tienen que comer no es el árbol de la vida, que según la mitología judío-cristiana estaba también en el Edén, de ese podían comer, es el árbol de la ciencia del bien y del mal, es el árbol del saber. Entonces, cuando empiezan a saber, les surge la vergüenza y son expulsados del paraíso. Es de nuevo esa idea de que el ser persona es sentir un desarraigo. Otro pensador que me interesa mucho y que seguro que volveré a sacar es Freud. Freud tiene esta teoría del Edipo, que tiene ese eslogan por el que es más conocida, que es que todas las personas están enamoradas de su madre o de su padre. Bueno, esto suena muy escabroso, pero un poco por recuperar el Edipo y por entender por qué tiene valor, porque es una forma de reactualizar este mito del desarraigo, porque lo que viene a decir Freud es que tu primer cariño, tú lo vives como un cariño absoluto porque tienes la inocencia de un niño muy pequeño, de un bebé, y esa primera separación, que ya es la separación de tu madre, porque tu madre o tu padre o quien te críe no puede estar todo el día contigo, pues eso se te queda como impreso y ya toda la vida nunca vas a intentar recuperar esa sensación de totalidad que has perdido porque no se puede tener. Ni siquiera los animales la tienen, pero como que a nosotros nos duele más el haberla perdido. Entonces, de alguna manera, todos somos Ulises intentando volver a Ítaca. Por eso la estructura de la vuelta a casa se repite en las historias, no solo en los mitos, en las películas también, ¿no? Pero una cosa que es verdad y que por eso no hay una alternativa al desarraigo es que hay muchas soluciones comunes en la humanidad al desarraigo. Y aquí quiero sacar al otro autor importante que hoy, como respondiendo a Heidegger un poco, que es un pensador que a mí me gusta mucho, que es Mircea Eliade, que seguro es, bueno, sobre todo trabaja en la primera mitad del 20 y es uno de los primeros grandes historiadores de las religiones en su conjunto. Mircea Eliade tiene un libro de filosofía que se llama El mito del eterno retorno, que recomiendo mucho, me gusta mucho, me parece muy interesante. Y en ese libro, entre otras cosas, es un libro cortito, además se lee muy bien, Eliade cuenta que frente a ese desarraigo estructural de las personas, hay como una suerte de solución que se puede aplicar a los mitos y a los ritos, pero en general se ve muy bien en nuestras actitudes, en nuestra forma de vivir, que es el placer que tenemos por la repetición. Él lo lleva, por ejemplo, a los mitos cíclicos. Muchos mitos están relacionados, pues, por ejemplo, con las cosechas, la idea de que la primavera es un renacer, todos los inviernos son un morir, entonces eso, de alguna manera, metafóricamente nos hace pensar que la vida y la muerte se suceden y la muerte no es un final. Entonces hay toda una serie en las sociedades y en las actitudes humanas de tendencia a la repetición. Y eso tiene una parte muy positiva. De alguna manera lleva a que las cosas, pues sí, de base no progresen, pero de otra manera el hecho no lo veamos solo en los mitos, en la vida de barrio, ¿no? Bajar siempre al mismo sitio, el ser fan de un equipo de fútbol, por eso a veces la gente se toma como rituales cosas que no lo son, como por ejemplo la inscripción a un partido político. Dices, pero ¿por qué sigues votando? Si ya no estás en nada de acuerdo con lo que hacen hoy. Pues porque hay un poco esa voluntad de que las cosas se repitan. En contra del eterno retorno, que el eterno retorno de Eliade no es el mismo que en Nietzsche, no nos meteremos ahí, pero bueno, en contra de estos mitos del renacer y de la tranquilidad que nos da que las cosas se repitan, hay otra actitud que también es positiva, pero peligrosa, que sería una actitud que a los griegos antiguos les obsesionaba, que es la hibris, ¿no? El desafiar a la convención. En la mitología griega, la hibris es el desafío a los dioses y salen casi todos los mitos, ¿no? Por ejemplo, Prometeo
ese titán que es amigo de los seres humanos roba el fuego y es castigado. Y tú mismo dijiste que que Odiseo sufre tanto para volver a casa porque está siendo castigado por la triquiñuela que hizo con el caballo de Troya, ¿no? Entonces, de alguna manera, los héroes, a los que los griegos culturalmente aprecian, los que rompen las dinámicas, por un lado, hacen que las cosas avancen, pero por otro lado, son castigados. Y ahora, para acabar la introducción, quiero decir algo sobre las dialécticas. Porque lo que acabo de exponer es que repetir es positivo y ser disruptivo también es positivo. Lo que pasa es que yo creo que lo ideal casi siempre es una manera muy amplia, es que haya un equilibrio. Y lo interesante de dialécticas tan amplias como estas es que surgen constantemente en la vida y no necesariamente una parte es la buena y otra parte es la mala. Y toca con tu podcast, con el que estoy de acuerdo, con todo, prácticamente con todo lo que dijiste, con que yo creo que lo que hace el capitalismo es imponer como supuesta norma lo disruptivo. Parece que todos tengamos que ser emprendedores, todos tengamos que ser inventores, todos tengamos que ser héroes. Y entonces se produce una especie de cosa como deforme en la que muchas personas que no quieren eso se ven forzadas a ello. Y por otro lado, al volver eso la norma, deja de ser disruptivo. O sea, de repente ya, o sea, como que el capitalismo de forma misteriosa, porque no es solo un grupo de gente, es como una deriva histórica, pero parece que tiene intenciones. Eso es una cosa muy curiosa. Y de alguna manera consigue que obligándonos a ser a todos disruptivos, obligándonos a todos a tener una especie de hibris, la hibris se vuelve la norma y al final tú montas una empresa, haces las cosas por ti mismo, te mudas a otra ciudad, dejas a tus amigas del barrio, tu vida se vuelve inestable para contribuir a algo que es lo mismo de siempre. No traes nada nuevo, que es lo que se supone que tiene que traer un héroe o una heroína y que para eso se sacrifican, ¿no? Entonces, bueno, esta es la dialéctica del desarraigo. Yo pienso que por un lado es inevitable, por otro lado hay algo muy bonito en las cosas que lo palían, hay algo muy interesante en las cosas que lo rompen y ahora mismo esa dialéctica está rota. Eso es lo que te planteo para hablar a partir de aquí. Pues sí, la verdad es que es súper interesante porque, claro, es la continuación del episodio, básicamente, que está muy guay. Así que, no sé, muy interesante. Voy a empezar por lo último porque creo que precisamente eso es uno de los grandes temas, yo creo, ¿no? De cómo la capacidad que tiene como la lógica capitalista de absorber esa disrupción y convertirla como, mantener esa como estética disruptiva, pero a la vez ser parte como alimentar el propio, ¿no?, devenir de las cosas. Yo qué sé, yo creo que los ejemplos más claros de esto es como, por ejemplo, las típicas camisetas que vendían en Bershka, que era yo soy feminista y cosas así, ¿sabes? Como que se apropia de alguna forma, o yo qué sé, los calendarios y las tazas del Che y todo el merchandising del Che Guevara, yo qué sé, como que son estas cosas como extrañas de lógicas, como de meter ese argumento disruptivo como parte del propio sistema, alimentarse de él. Entonces, yo el ejemplo que ponía en el episodio de estos nómadas contemporáneos, que era un poco que viven esa, pues lo que tú dices, ¿no? Esa especie como de héroes de decir, adéntrate a la aventura, desarraigo, todo es positivo, tú puedes, tú tienes el poder, ¿sabes? Todo este discurso así individualista. Y es un poco lo que tú dices. O sea, creo que surge de ese argumentario como disruptivo de tratar de, no sé, de quebrar el sistema o ser alguien diferente, un héroe o tal, pero en el fondo está retroalimentando todo eso, ¿no? Es un poco la sensación de gato pardo, como que cambia todo para que todo siga igual. Y la verdad es que es muy interesante. Y luego lo que comentabas también de, pues eso, de Ilíade y Heidegger también, que además es curioso porque en verdad los dos tienen un pasado bastante negro, porque Ilíade fue colaboracionista también de la dictadura en Rumanía, que era, bueno, aliado de Hitler y tal, y todo ese pasado negro que tenía Ilíade, que él trató de esconder toda su vida, solo salió a la luz cuando ya estuvo a punto de morir, cuando ya tenía la plaza en la Universidad de Chicago.
Entonces también se generó todo ese debate que tú comentabas, esto del artista y el arte o la producción artística de un pensador o el pensador y la obra y tal. Y, y bueno, de hecho, los últimos años de la vida de Elíade tras su muerte y tal estuvo llenos de misterio. El que era su pupilo apareció muerto en el baño, alguien se lo debió de cargar, el que iba a heredar como la cátedra de Elíade. O sea, hay todo también una sombra detrás de ese autor que además yo, eso, y comentabas, yo lo he trabajado bastante y tal por el tema de la historia de las religiones y eso. Y es verdad que recibe muchísimas críticas a día de hoy en muchas cosas, porque tiene un apartado muy fenomenológico muchas veces que de alguna manera impone cierto esquema judío-cristiano para observar otras religiones y tal. Entonces hay cosas que hay que verlas como con mucha cautela. Es un poco la crítica que le hicieron a Levi Strauss con el tema estructuralista. Es un poco similar en ese sentido. Y entonces, bueno, creo que lo que extraes de la obra de Elíade en ese eterno retorno, yo lo asocio un poco como al tema de la generación de rutinas. Un poco como habitar en el mundo también requiere un poco como generar estas rutinas, por lo que tú decías, ¿no? De bajar a comprar el pan los domingos o ir a tal sitio los sábados o ir a hacer el mismo camino al trabajo, a casa, coger el mismo transporte, tal, no sé qué. Es como que de alguna forma estabiliza ese estar en el mundo por seguir los conceptos heideggerianos, ¿no? Ese in der Welt gestellt sein, como en plan estar en el mundo, habitar el mundo, ¿no? Y entonces creo que también esa lucha constante, ¿no? de ese desarraigo, una manera de paliarlo, como decías, pues puede ser precisamente esa generación de rutinas, de decir, bueno, pues es que yo me preparo el desayuno así, como así, ¿sabes? Maneras que ya se automatizan, que ya no requieren como estar pensando ese, comentabas, ¿no? De ser a la vista también, como de decir, bueno, ahora ya, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago de desayuno? ¿Qué me hago de comer? O cosas así. No sé, creo que se puede llevar como a estas maneras como de micro, no sé, Sí. ejemplos, pero en fin, es muy interesante, la verdad, lo que comentas. No sé. Siguiendo con lo que decías, Ujú. bueno, a ver, tratar el tema de por qué dos personas como Eliade y Heidegger de maneras diferentes tienen un pasado fascista, bueno, eso incluso se puede, que esto abra un tema para un día entero. Sí. Pero hablando de las rutinas, que estoy totalmente de acuerdo, creo que es Ujú. un mundo fascinante, importante, eh, porque o sea, hay un concepto que yo un poco generé en el Dios ausente, que yo creo que es una idea que es importante en el capitalismo hoy, que son la idea de cuando tú elaboras una serie de rituales porque no tienes otros y entonces elaboras rituales que están como vacíos de sentido, que son el rito sin mito. Por un lado hay unos hábitos, que son esas cosas de bajar siempre al mismo sitio y que son Ujú. positivas, pero hay tal ansiedad de ese repetir, porque además lo que te empieza a pasar en la vida contemporánea es que te cierran la tienda del barrio porque tu barrio se está gentrificando. Ujú. Te cambian, hay inflación y ya no puedes comprar aguacates que ni siquiera se plantan en el sitio en el que vives, o sea que nunca había tenido sentido que Sí, los sí. comprases. Entonces, como todo se tambalea, hay una gran ansiedad de esos hábitos y nos acabamos lanzando a ellos de forma compulsiva. El consumismo tiene mucho que ver con esto, es un Ujú. rito sin mito y en general todos los comportamientos adictivos. Yo tengo la teoría de que, por supuesto, se han consumido drogas en todas las épocas, psicoactivos en general, vamos, también alcohol, y la compulsión a la repetición, esto es un término freudiano, pues siempre ha estado ahí. Pero yo creo que vivimos en unas sociedades, sobre todo las occidentales capitalistas, muy particularmente abocadas a la adicción. Porque tenemos Ujú. precisamente lo que te pasa en otro tipo
de rituales o de hábitos más que tienen más que ver con relacionarte con la gente con la que vives o que tienen una significación que realmente te resulta más gratificante de fondo, pues cuando estas repeticiones en cambio no te llevan a nada y solo son una especie de espejismo de paz, digamos, las acabas haciendo de forma mucho más compulsiva. Y vivimos en un tiempo abocado a la compulsión. Y eso tiene que ver mucho con el desarraigo. Por ejemplo, ahora estamos en época tremenda de ludopatía. Además, las legislaciones en general en toda Europa del juego online, el juego online es tremendo porque el ritual con otros, el ritual y lo social son dos cosas que están para mí muy, muy ligadas, ¿no? Una de las cosas que te hace sentir bien cuando repites hábitos es que esos hábitos te ayudan a relacionarte con otras personas. Una parte de la teoría del lenguaje de Wittgenstein es que el lenguaje tiene un componente meramente lúdico, meramente de intercambio, como un juego con unas reglas. Y eso se ve muy bien en las conversaciones que tienes con gente que ves mucho. O sea, cuando tienes un grupo de amigos y amigas del barrio de toda la vida, es que habláis siempre de las mismas cosas y es gratificante. Y a veces hay problemas nuevos, pero hay una parte que es el mero, pues como un juego de pelota, ¿no? De repetir. Y en cambio, cuando esa repetición es en soledad, se vuelve mucho más, aparece ese componente compulsivo, adictivo y que te hace sentir mal. Entonces, claro, o sea, si ya el juego es terrorífico porque tiene que ver con el dinero, con la pérdida, con el desastre, el juego en red solo en tu casa, enfrente de una pantalla, genera... es muy representativo de intentar buscar un arraigo donde no lo vas a conseguir. Y ahí es donde se genera la adicción. Y de hecho, yo casi lo clasificaría como una experiencia casi alienante. O sea, utilizando el término muy amplio, ¿no? No yendo como a la alienación clásica marxista, pero como lo usan actualmente varios sociólogos, ¿no? Entre uno de ellos, que cito bastante en el podcast, que es Hartmut Rosa, que estuve trabajando con él en los últimos años. Y precisamente es un poco esa visión, ¿no? Y creo que es muy interesante lo que comentas, porque esa repetición compulsiva precisamente, ¿no? Como esa necesidad de tener algo que esté disponible, como, ¿sabes? Como intentar suplir, si continuamos un poco el pensamiento de esta alienación de Hartmut Rosa que digo, él afirma que el mundo es indisponible de alguna forma, o sea, como que no surgen las cosas de una manera lógica o que se pueda, yo qué sé, que vayas al cine y puede ser que te encante el título y digas, vaya peliculón, vayas al cine y luego realmente sea la peor experiencia cinematográfica de tu vida, ¿sabes? Y ese tipo de experiencias que se pueden tener en el cine, en un concierto, lo que sea, es precisamente que juegan ese tema indisponible. O sea, quiero decir, nadie te certifica que comprando la entrada al cine vayas a tener una experiencia positiva. Juegas un poco como en ese plano de a ver qué puede pasar. Entonces, yo creo que precisamente lo que tú hablas del juego compulsivo y tal es como esa intencionalidad o ese deseo de intentar controlar esa experiencia que realmente es incontrolable por naturaleza. O sea, como el decir, vale, voy a jugar y me lo voy a pasar bien y me lo tengo que pasar bien porque voy a jugar. Y jugar implica pasármelo bien. Y luego a lo mejor es una experiencia horrible. O he comprado esta entrada para ir a un concierto, entonces tengo que disfrutar el concierto porque he pagado por él y es un concierto, no lo voy a ir a pasar mal. Y luego a lo mejor hay problemas de sonido o tu butaca está hecha una mierda o yo qué sé, ¿sabes? Cualquier cosa que hacen que sea una experiencia horrible. Entonces, yo lo relaciono un poco lo que comentas, esta idea como de ritual, que me parece un concepto además muy interesante, porque también es una manera como de abrir el concepto de ritual, ¿no? O sea, que de hecho eso es un debate también que también daría para yo no sé cuánto. O sea, ¿cómo podemos definir el ritual, ¿sabes? ¿Es cepillarte los dientes algo ritual o necesita también lo que tú dices, ¿no? Es un rito sin mito, o necesita una narrativa detrás. Y si de repente nos montamos una mitología narrativa sobre cepillarse los dientes, ¿ya podría considerarse una ritualidad? Yo qué sé.
estás luchando contra el monstruo de las bacterias que viven ahí, que fue generado, yo qué sé, una especie como de nueva génesis, de una nueva mitología, y ya lo convertirías como en un rito con mito, por decirlo así. No sé, o sea, es muy interesante, pero es un concepto además muy tocho, pero es muy interesante relacionarlo con el tema del desarraigo y tal, porque yo creo que los rituales, por coger el hilo de esa idea como de los hábitos, las repeticiones, ¿no? De lo del eterno retorno que comentabas, creo que es una manera como de echar raíces, en un sentido casi filosófico, ¿no? En un sentido como el de Simone Weil cuando escribe ese texto precisamente con ese título, ¿no? De echar raíces. Es un poco como intentar buscar tu sitio en el mundo, y esa ritualidad de tu día a día pues puede ser un ancla en ese sentido para luchar con ese desarraigo. En un desarraigo que además, eso, ¿no? En la sociedad en que vivimos como que cada vez está más presente con el tema de, yo qué sé, la globalización, lo que comentabas, ¿no? De los aguacates, por ejemplo, de que ya puedes trabajar prácticamente desde cualquier punto del planeta teniendo un ordenador, yo qué sé, cosas así que incentivan incluso el desarraigo. O sea, como en plan de no eres un árbol, no eches raíces, muévete, ¿sabes? Un poco ese argumentario. Pero claro, lleva consigo todo eso. Y también me ha parecido muy interesante lo que comentabas de ese juego como estando solo o estando como con gente, ¿no? Y sobre todo con tu gente. Esa especie como de generar también códigos de conducta en el propio lenguaje también, términos que utilizas con tus amigos que no utilizarías en cualquier otro contexto. Pero esa manera de diferenciar entre experimentar o habitar el mundo desde la soledad a habitar el mundo pues con gente, ¿no? Yo creo que esa gente también es parte de ese echar raíces, que es lo que comentabas, ¿no? Te vas de un barrio a otro, te vas de una ciudad a otra, y el desarraigo también implica separarte de familiares, amistades. O sea, esa gente es parte de tu raíz también. O sea, que no es simplemente una visión individualista de mi casa, mi hogar, mis cosas, sino que también implica un círculo cercano. Claro, eso es fundamental, volviendo a tu capítulo, en la mentira del supuesto nomadismo contemporáneo. Yeah. Que la tierra, bueno, o sea, yo también soy crítico, aunque las uso con las, y tú fuiste crítico en tu programa, con las interpretaciones antropológicas que abusan además como de la documentación. Fuimos nómadas no sé cuánto tiempo. Bueno, para empezar cambiamos, entonces no, eso es una tontería, cambiamos muy profundamente, sobre todo si nos comparas con el paleolítico y el neolítico, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, atendiendo a lo que se puede, a la arqueología, la tierra va, es verdad que va después, pero lo que sí, con lo que nada nos hace pensar que no había un arraigo era con la gente. Claro, bueno, es que esa gente que se movía por grandes extensiones de terrenos, por lo que parece ser sorprendentemente amplias, iban con su gente, con su amplia familia, que no era monoparental, ¿no? O sea, monoparental, no, que no era nuclear, perdón. Eso por un lado. Entonces, es que la patria son los amigos, dice un amigo mío, ¿no? Sí, sí. Otra cosa es que los lugares, los climas, la luz de un sitio no tenga también una fuerza para hacerte sentir en casa muy grande, pero el principal arraigo es social. Y luego, por otro lado, algo importante sobre el desarraigo, que viene a colación de esto que decías de he gastado dinero, me lo tengo que pasar bien, es que desde luego vivimos en un mundo en el que hay unas diferencias económicas monstruosas, hay muchísimo sufrimiento económico, pero también existe el relato de que si se acaba el sufrimiento económico, ya no tienes por qué sufrir, porque como una gran parte del valor de todo se mide en, más economía entre comillas, porque es economía capitalista, se mide en dinero, pero a veces, pues eso, los nómadas digitales no les va mal, incluso mejora su nivel de vida económico porque se van a vivir a un sitio donde la vivienda es más barata, porque igual vienen de Nueva York y se vienen a vivir, bueno, yo hablo desde España, entonces a mí me parece que aquí la vivienda es muy cara, pero igual a ellos no. Pero el desarraigo genera muchísimo sufrimiento y la historia demuestra, tanto de la literatura, podemos ir a la arqueología también, que
que los seres humanos, por evitarse sufrimientos de tipos que no son económicos, han hecho cosas que les perjudicaban económicamente, incluso en momentos de grandísima precariedad económica. Sí, sí. Es que es así. O sea, las personas se han puesto en situaciones que eran menos óptimas para ellas porque les daban rentabilidades simbólicas, digamos, o espirituales o éticas. Podemos utilizar cualquiera de los tres términos, no indistintamente, pero vamos, que va por ahí la cosa, cosas no materiales, digamos. Entonces, muchas veces cuando nos vemos sufriendo por cuestiones como que nos hemos tenido que mudar, como que tal, pues el discurso es que eso es como ridículo, secundario. Y se vio muy bien en esa ruptura de nuestras dinámicas, sobre todo sociales, tan violenta que fue el confinamiento, sin estar ni en contra ni a favor, pero parecía que no podías estar pasándolo muy mal por estar confinado. Eso tú se lo dices a una persona de 1900, no me voy a ir al siglo XII, ¿sabes? Y te dice, pero bueno, si estás aquí encerrado, que no puedes ver a tus amigos, a tu familia, que no sabes cómo están tus familiares, esto es una situación violentísima y parecía que no te podías quejar porque estabas en tu casa, si ni siquiera tienes que ir a trabajar, se decía, ¿no? Entonces, bueno, pues reivindicar que es normal sufrir por estar desarraigado. Se ha escrito literatura sobre eso Sí, desde sí, sí. Homero, desde el principio de la literatura, ¿no? Entonces, que también hay que luchar por esas cosas, ¿no? Está la canción esa de las sindicalistas británicas que se llama Pan y Rosas, ¿no? Sí, sí. Necesitamos pan, pero también necesitamos rosas. Y bueno, por mi parte, por aquí, si tienes algo más que decir a modo de epílogo. Sí, vamos, nada, súper interesante. Lo que comentabas esto del final justo es eso, ¿no? Me ha venido, cuando has dicho lo de la patria son los amigos, me ha venido la escena esta famosa, creo que es en Martin H., ¿no? Creo que es, cuando habla de la patria y tal, que dice, la patria al final es tu barrio. O sea, quiero decir, ¿qué es esto de la patria en plan, en mayúsculas, la nación? Al final es tu barrio, es tu gente, es tu familia, ¿sabes? Son esas raíces que hablábamos que están ahí presentes, ¿no? Entonces, no sé, en fin, que es un temón, la verdad, el tema del desarraigo, yo creo, porque además es que no solo por la multiplicidad de perspectivas con las que se puede, no sé, abordar, sino que también es que afecta a un montón de niveles. Es lo que tú hemos hablado de cosas económicas, hemos hablado de temas culturales, temas, eso, relacionales, con la familia, con las amistades, y ese desarraigo. Y es muy interesante lo que comentabas también, y ya aquí para concluir, hace poco veía unas charlas que han hecho en la Fundación Telefónica o yo qué sé sobre el tema de neurociencia, que a mí es un temón, a mí me flipa la neurociencia. No entiendo nada porque no tengo formación, a mí me hablan de cosas y no entiendo nada, pero es un tema que siempre la gente que me conoce lo sabe, que siempre me ha encantado, me ha flipado. Y justo escuchaba una charla el otro día que decía, que es súper interesante porque decía, la gente se piensa que el cerebro humano, como que la potencialidad del cerebro humano es como inventar cosas, que nos hemos desarrollado a nivel incluso biológico el cerebro por ese es rollo como ciencia y no, o sea, el cerebro humano, el cerebro del sapiens en verdad ha evolucionado precisamente por el componente social, o sea, porque cada vez vivíamos en entornos sociales más amplios, con más gente y había que lidiar, pues eso, tenías que acordarte del fulanito de menganito que tenía una historia con el otro, de tus cuentas, o sea, quiero decir, que ha sido por el hecho social el cerebro ha evolucionado, ¿no? Y aún así, el ejemplo que ponía, uno de los ejemplos que ponía, que también me parece muy interesante, es que el mismo cerebro que es capaz de construir un avión es el mismo cerebro que decide no poner la línea 13 o la fila 13 en ese avión porque a ver quién se quiere sentar en la línea 13. O sea, ese mismo cerebro que es capaz de construirte un avión así como muy positivista, científico, tal, es el mismo que dice, no, el número 13 no lo pongas en ese avión. Y es muy raro encontrar la fila 13 por el tema supersticioso y tal. Entonces es como muy interesante cómo precisamente lo social también ha sido como esencial para la propia evolución, incluso biológica del ser humano. O sea, en la propia formación del cerebro, de las cavidades cerebrales, en fin, todo el tema este de neurociencia. Pero vamos, es muy interesante. Pues nada, eso, si quieres lo dejamos aquí. Si quieres terminar con algo más. No, buen final.
Dejas plantados temas además para el futuro. Sí. Sí, La relación yo, entre la lógica y otras capacidades es fantástico. Si quieres, vamos con libro, canción, eso te iba película a y decir. cuadro. Digo, a ver si Vale. recomiendas algo sobre el tema. Pues la canción es Home is wherever I'm with you. El hogar está allí donde estás tú. Sí. Y te tengo que buscar. A ver, es de Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Vale, perdona, ¿eh? Ajá. Y el libro, voy a recomendar El mito del eterno retorno de Ujú. Eliade. Es un libro además que peca un poco menos de ese estructuralismo occidentalista de Eliade, porque es un libro más de filosofía, además habla Sí. bastante más de religiones occidentales y además me parece un libro que se lee muy bien y bueno, para hacer reflexionar sobre estos temas, pero te quería decir que citaste, además, un libro que yo pensé que no es muy conocido, una de mis novelas preferidas, y que cito este libro porque no podría citar una novela mejor que El Entenado, de Saer. Sí, Es espectacular. está muy Explica... buena. Hay cosas que se pueden explicar, digamos, hablando de teoría o escribiendo ensayos, y hay cosas que solo se pueden explicar con una historia, y El Entenado explica cosas que tienes que Mm. leértelo. No se puede, pero que tocan todo lo que hemos hablado y lo que hablaste también en el otro podcast. Película, quiero recomendar Call Me By Your Name. Ujú. No sé cómo es en castellano, llámame por tu nombre, supongo, pero bueno, se puede buscar por Sí, Call Me pero... By Your Name. Ujú. Está basada en una novela, es una ciencia ficción que está ambientada como en un presente alternativo, realmente no se ven cosas futuristas a nivel de aspecto, bueno, pero habla de un grupo de personas que están muy, muy desarraigadas. Ujú. Y cuadro, voy a recomendar un cuadro que me gusta mucho, que también toca con lo que hemos hablado hoy, que es La habitación de hotel que está en el Museo Thyssen en Madrid Ujú. de Edward Hopper. Es simplemente Ujú. una chica en una habitación de hotel. Y luego hay un punto en ese cuadro que la protagonista es una cosa, Hopper, que tenía muy pocos amigos y bastantes problemas para relacionarse, hace una cosa muy siniestra, muy unhandy, que es que todas las mujeres que representa, aunque las cambie un poco, a lo mejor el cuerpo, la edad, siempre son su mujer. Era el único modelo que tenía, porque además él prácticamente socialmente solo se relacionaba con ella. Ella le llevaba un poco la vida social, y de por sí la habitación de hotel es ese sitio que debería ser tu casa, pero que al mismo tiempo está totalmente seriado y Ujú. estandarizado, ¿no? Entonces es ese hogar que no es un hogar, tiene que ver con lo Sí, que hemos sí. hablado también. Y eso sería, nada, me lo he pasado muy bien, muchas gracias. Pues sí, un placer, pero vamos, es la primera de muchas, espero, así que ya vamos hablando de otros temas también Nos con este vemos el mes que formato viene. y efectivamente, ya nos vamos viendo. Así que nada, un Chao, abrazo chao a los y oyentes pasado bien. y saludos a Chao, todos. chao.